Buenos días, soy Fabián Porrini, médico veterinario de Santa Rosa La Pampa, Argentina. Aparte de médico veterinario, soy colombófilo de toda la vida. Vengo de familia colombófila. Ya mi abuelo materno, Agustín Kuls, tenía palomas en Bélgica. Y soy campeón social de mi sociedad y campeón de pichones de mi sociedad y subcampeón de gran fondo de zonal de toda la zona. Y el anteaño pasado fuimos campeones de gran fondo, que es nuestra especialidad. Les voy a hablar hoy de paramisovirus, que es una de las enfermedades que más azota a nuestros planteles y la más patógena de todas. El próximo video no va a ser de enfermedades, va a ser de cosas que el colombófilo hace mal y que debe hacer bien, cuáles son y cómo no cometer esos errores. El paramisovirus es hoy por hoy la enfermedad que más tenemos que tener cuidado de los colombófilos. Es producido por un virus, un paramisovirus de la familia Paramyxoviridae. Este virus tiene la característica de ser neurotrópico y viscerotrópico. ¿Qué quiere decir esto? Neurotrópico tiene afinidad por atacar todo lo que es nervioso, y viscerotrópico tiene afinidad por atacar todas las vísceras del organismo. Hay tres familias de virus que le podemos decir cepas: lentógena, mesógena y levógena. La lentógena es la menos patógena de todas, es con la que se hacen las vacunas. Por ejemplo, está dentro de esa familia la sota. La levógena la mesógena es moderado su accionar, y la velógena es la más patógena de todas, es la que nos arrasa los planteles. Este virus tiene la característica de atacar a todas las edades de las palomas, pero es más susceptible el pichón. El pichón hasta los 6 meses no tiene bien desarrollado el sistema inmunitario, y las defensas son producidas en la bolsa de Fabricio. Es decir, ahí se maduran los linfocitos T que fabrica el timo, y hasta que el pichón cumpla 6 meses y que coincide con la madurez sexual del pichón, esa bolsa no involuciona, y ocurre que el sistema inmunitario es muy débil. Por eso el pichón es más susceptible a todas las enfermedades que una adulta. Después de los 6 meses ya empieza a madurar el sistema inmunitario y ya es distinto. Al ser un virus, los antibióticos no lo mata nada. Entonces la única forma de prevenirlo es a través de las vacunas. Este virus nos causa, cuando puede ocurrir que se nos dé, según la cepa que está actuando, más virulento o menos virulento. Nosotros vamos a ver que hay colegas que nos van a decir me agarró suave, otros que dicen me agarró bravo, otros nos van a decir me agarró con diarrea de feca en agua prácticamente, otros nos van a decir tengo solamente síntomas nerviosos. Bueno, todo eso depende de qué cepa esté actuando. Lo primero que vamos a ver cuando nos ataca el nervioso es que el pichón generalmente se le tuerce el cogote, le agarra una tipo tortícolis, no invoca el maíz, es decir, quiere picotearlo y no puede picotear el maíz. Son síntomas muy claros los nerviosos, que no se deben confundir con nada, porque son clásicos de esta enfermedad. El síntoma digestivo, lo que vamos a encontrar: grandes diarreas aguachentas. El pichón llega a consumir el doble del agua que consume normalmente. Si consumen 1 litro cada 20 palomas, pasan a consumir hasta 2 litros cada 20 palomas. Hay uno nuevo que apareció este año acá en Argentina, que le agarra a los pichones y es rápido. En 48 horas te mata a los pichones. El pichón se pone triste, se pone flaco, se chupa y se muere. Esa es otra cepa que está actuando, muy patógena. No... Tiene esta enfermedad, lo que tiene es que los síntomas son bien característicos de ella, es muy mortal. Algunos, como agarra a los pichones, yo les había dicho en otro video anterior que las tres enfermedades más comunes del pichones son la tricomona, el adenovirus y el paramisovirus. Algunos lo confunden con el adenovirus,
pero el adenovirus no mata de la forma que mata. Cuando se mueren de esta manera, que aparecen pichones muertos y pichones muertos y pichones muertos, es paramisovirus, no hay que confundirlo. Lo que sí puede ocurrir que se estén dando los dos juntos. Hay algunos agentes predisponentes que son el hacinamiento, fundamentalmente la falta de higiene en el palomar y fundamentalmente uno que no tiene en cuenta el colombófilo es el maíz. Los maíces de muy mala calidad, maíces que tienen hongo, los hongos de los maíces tienen aflatoxinas y estas aflatoxinas son inmunodepresoras y le bajan las defensas al animal y lo hacen muy preponderante para que le agarre esta enfermedad. Tener cuidado con la calidad de los maíces. Por ahí el maíz usted lo ve a simple vista y es lindo el maíz, pero está lleno de hongos que uno no los ve. Por eso es importantísimo cuando se almacena maíz que no tenga más de 13 de humedad. El hongo necesita para desarrollarse en el maíz humedad y temperatura. No hay que guardar maíces que tengan más de 13% de humedad, porque en el tiempo, con el calor y esa humedad que tiene el maíz, va a producir hongos. Y esos hongos son inmunodepresores y nos va a agarrar de todo tipo de enfermedad, pero fundamentalmente paramisovirus. El paramisovirus también, aquellas palomas que son afectadas y después se curan, ¿sirven para correr? Es una pregunta muy recurrente. Si una paloma que tuvo paramisovirus después sirve para correr, sí, sirve para correr, lo superan y algunas salen muy buenas corredoras y también sirven para reproducción. La paloma una vez que lo tuvo, la inmunidad le dura 12 meses y después le puede llegar a agarrar de vuelta. No es que porque la tuvo una vez no le va a agarrar nunca más. Es muy... en las adultas, en los pichones tenemos todos esos síntomas que les dije anteriormente. En las adultas, en algunos casos, cuando agarra una cepa muy fuerte, muy patógena, suele ocurrir lo mismo y en otras pasa sin síntomas. Nosotros vamos a la adulta por haber tenido ya vacunas anteriormente y por tener el sistema inmunitario más desarrollado, más maduro, y haber estado más veces en contacto con el virus de alguna forma o en forma directa o a través de las vacunas, por ahí cursa sin síntomas, asintomática cursa. Nosotros vamos a notar que cuando estamos variando las palomas, por ahí asientan en el techo del palomar y se vuelan, está nerviosa la paloma. Eso es, normalmente lo llamamos, se vuela, se espanta, lo llamamos un pasaje de virus. Es decir, que lo ideal ahí es o hacer una revacunada o el virus va a pasar en 7-10 días y se va a acomodar la paloma. En muchos palombófilos lo confunden que eso es adenovirus, pero el adenovirus no da sintomatología nerviosa. No hay ninguna bibliografía que hable que el adenovirus dé sintomatología nerviosa. El adenovirus da sintomatología digestiva totalmente. Y el paramisovirus sí da digestiva, porque le dije que era viscerotrópico el virus, y da nerviosa porque es neurotrópico el virus. La patogenicidad dentro del palomar va a estar determinada por la cepa que esté actuando, más fuerte, menos fuerte. Y los síntomas nerviosos van a variar de qué nervio atacó, en qué lugar y cómo atacó al nervio ese. Algunas palomas le queda los tics nerviosos de por vida y otras vuelven a la normalidad como si nunca hubieran tenido la enfermedad. Bueno, ¿cuál es el secreto de esta enfermedad? O si nos agarró la enfermedad, el secreto es que no nos agarre la enfermedad. ¿Cómo no nos puede agarrar? Vacunando. Bueno, ¿qué tipos de vacunas tenemos y cómo vacunamos los planteles? Nosotros tenemos vacunas a virus vivo y vacunas a virus muerto o atenuado. Mucha gente, las vacunas a virus vivos se dan en gotas, se suelen dar 5 gotas en el pico, algunos le dan 1 gota en cada ojo y 3 gotas en el pico. Estas vacunas tienen la característica de ser a virus vivo, generalmente están hechos con virus lasota, que es la cepa menos patógena de todas, de dar una inmunidad rápida. Es decir, al ser el virus vivo, las palomas en 7 días ya está creando inmunidad, ya está creando defensas, pero tiene la característica que esta inmunidad dura muy poco, no dura más de 2 meses. Son inmunidades cortas, rápidas pero cortas. En cambio, la de virus muerto o atenuado, tarda 21 días en crear inmunidad, es mucho más lerdo el tiempo de crear inmunidad, pero nos dan una inmunidad de 6 a 10 meses, a 12 meses de duración. Nosotros tenemos que optar dentro de las de virus atenuado, muerto,
Hay con vehículos oleosos y con vehículos acuosos. Las que tienen vehículos acuosos, el virus duran un poco más. Las otras que son más aceitosas, dura un poco menos la inmunidad. Nosotros lo que tenemos que ver que con buen criterio veterinario, ante el primer síntoma, llamar a un veterinario para que nos aconseje cuál de las dos tenemos que poner, cuándo ponérsela. Hay que consultar a los veterinarios, porque esto es una enfermedad que nos mata mucha población y nos puede diezmar el plantel completamente. Las vacunas, un plan de vacunación correcto con la inyectable, que sería la virus atenuado o virus muerto, sería vacunar. Algunos vacunan el pichón cuando lo destetan. Lo que hay que tener cuidado acá, que ninguna vacuna es buena en los pichones antes de las 6 semanas de edad, y nosotros estamos destetando con 4 semanas de edad. Entonces esa vacuna no le va a hacer mal al pichón, pero hay pichones que no le va a dar nada de inmunidad, a otros les va a dar inmunidad mediana y a otros les va a dar buena inmunidad. No es una vacuna segura, se puede poner, lo ideal es vacunar después de las 6 semanas de edad. Es decir, que si nosotros podemos tener un plantel que anteriormente hemos tenido paramisovirus, o el vecino tiene, o en la zona hay paramisovirus, yo lo que te recomiendo, vacunar cuando destetás, pero a los 15 a 21 días poné otra vacuna, un refuerzo, que esa es la válida, no la primera. La primera no te va a cubrir, te va a cubrir una parte nada más del plantel, pero no todos los pichones. Es decir, mucha gente te va a decir, uy, vacuné y me agarró paramisovirus, pero ¿cuándo vacunaste? ¿Cuándo desteté? Bueno, esa no lo vale. Esa, si querés ponérsela por las dudas, ponérsela. Pero la que vale, la que realmente vale, la vacuna real, es la que le pones después del destete a los 21 días después del destete. Esa vacuna es la que vale, donde el sistema inmunitario ahí sí va a empezar a fabricar las defensas, después de las 6 semanas de edad. Después poner un refuerzo a los 2 meses de poner la que le pusiste después de los 21 días del destete. Podés poner un refuerzo y después podés poner una tercera dosis un mes antes de empezar el campeonato. Lo recomendable es no empezar el campeonato con menos de 3 dosis. Una dosis es muy poco, 2 dosis es moderado y lo correcto serían 3 dosis antes de empezar el campeonato. Tampoco es bueno poner cantidades de dosis en forma loca, de poner 6, 7 dosis, porque es como si el sistema inmunitario lo cansáramos. Es como si le metiéramos vacuna todos los meses y ese sistema inmunitario lo cansamos y después cuando tiene que trabajar está cansado. Yo todos los términos y las explicaciones que le doy son para principiantes y son no todos los ejemplos son lo que yo les digo, no se cansa, pero bueno, es para que se entienda. Yo todo lo que les hablo es para que se entienda. Los términos que uso no son científicos y las cosas no son tan como yo se las cuento. Pero es para que se entienda y usted se lleve una idea de la enfermedad. Entonces, le vuelvo a repetir, es para principiantes. Hay que vacunar en esta enfermedad, no le podemos dar tregua, hay que vacunar por lo menos 3 veces los pichones, a vacunar a las adultas también. A las adultas por ahí no le agarra con síntomas, sin diarrea, sin nada, pero lo tiene, le afecta el sistema nervioso, se pierden esas palomas, están nerviosas, se vuelan del río del Palomar. Yo recomiendo las inyectables y la gotita solamente en casos que nos agarró distraído y necesitamos una inmunidad rápida. Bueno, vacunemos con la gotita y después sabemos que nos va a durar 2 meses nada más la inmunidad de la gotita, del virus vivo, y la otra nos va a durar mucho más. Si tuvimos la desgracia de tener paramisovirus, desinfectar bien el palomar, el virus dura mucho, vive mucho. Yo recomiendo desinfectar con amonio cuaternario, que es lo más moderno que hay, pero bueno, si su situación económica no le da para el amonio cuaternario, lavandina, agua con lavandina, nunca mezclar lavandina con detergente, lavandina sola, y si no, usar el amonio cuaternario. Dentro de los amonios cuaternarios, el mejor es el cloruro de benzalconio, pero si no, cualquier amonio cuaternario para desinfectar bien el palomar. Los desinfectantes actúan por contacto, es decir, ¿qué quiere decir esto? Las superficies que no quedan mojadas no va a pasar nada, es decir, va a matar la que quede mojada. Y para usar un desinfectante siempre tiene que estar muy bien limpio el palomar, porque si no la materia orgánica que tiene la materia fecal lo va a desactivar, es como si no lo deja trabajar. Es decir, que tiene que estar primero muy bien limpio el palomar y después desinfectar. Nunca desinfectar un palomar que no se limpió sobre la mugre, porque la misma materia orgánica lo va a neutralizar. Una vez que se fue la enfermedad y desinfectamos bien, bueno, tener cuidado porque es muy recurrente.
y puede llegar a infectar nuevamente al año siguiente. Vacunar los reproductores, que mucha gente no está acostumbrada. Los reproductores hay que vacunarlo porque el reproductor a través del huevo larga algo de defensas. Al tener la madre, tener las defensas en la sangre, cuando ovula, pone el huevo, en el huevo van defensas de ella y el pichón está cubierto por lo menos 21 días en la cazuela contra esta enfermedad. Cuando normalmente desinfectamos los palomares, hay que tener en cuenta ser muy rigurosos con eso y que todas las superficies queden mojadas con el amonio cuaternario. Pero después que pasó la enfermedad, hay que limpiar. Es muy importante la higiene en los palomares, pero tampoco pasarnos, que se nos vaya la mano y empecemos a usar desinfectante todos los días, amonio cuaternario otro día o otro desinfectante, lavandina, porque el palomar necesita tener cierta carga bacteriana. La paloma necesita tener cierta carga para tener el sistema inmunológico trabajando. No puede ser que el palomar esté súper limpio, desinfectado. Sí tiene que estar limpio, pero desinfectante una vez por mes, muy espaciadamente. Necesita la paloma tener cierta carga bacteriana en el palomar. Bueno, el próximo video va a ser de sugerencias, todo lo que no hay que hacer. Y bueno, muchas gracias.